Entonces empezamos el tema de esta mañana y seguimos con esta preciosa serie de El progreso del peregrino. Y el tema de esta mañana es Señor Legalidad. Señor Legalidad. Y ahorita entramos en el texto. El texto que nos va a ayudar a entender es Efesios 2, del 8 al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, y este es el corazón del sermón, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien, ya nuestro hermano pidió por la bendición a Dios para el sermón y empezamos entonces. ¿Qué es lo que hemos dicho hasta este momento? Hemos hablado del tema del progreso del peregrino en sentido con la ilustración que hace Juan Bunyan del progreso del peregrino. Vimos que está la ciudad de la destrucción y Dios en su misericordia saca de la ciudad de la destrucción de una persona para llevarla a la salvación. ¿Qué hace Dios? Bueno, la lleva a la puerta, Cristo es la puerta, esa puerta lo conduce en un camino, Cristo es el camino, y al final de ese camino está Cristo crucificado, muriendo por los pecados de esa persona. Dios despierta a una persona de aquí que se llama peregrino, y cuando sale de la ciudad de la destrucción, sale con una losa, una piedrota, así como el pípil aquí en México, que es la culpa que lo aplasta, es la culpa que lo que hice, me avergüenzo, me desprecio, maté, aborté, adulteré, etcétera, etcétera. Es esa culpa que aplasta al ser humano y anda buscando cómo quitársela. Y vimos que el demonio lo que hace es impedir que esta persona que está buscando la salvación llegue a la puerta. Y este tipo va a hacer muchas cosas para impedir que salga de la ciudad de destrucción. Ya vimos que usa a una persona que se llama obstinado y trata de que este peregrino regrese a la ciudad de destrucción. Luego hay otro personaje llamado flexible, que también es usado por Satanás para hacer todo lo que sea posible para que este peregrino regrese a la ciudad de destrucción. Y vimos un personaje llamado sabio mundano, que es de lo peorcito, que es de las mejores herramientas que tiene el demonio para que persuada a cristiano para que vaya, para que desviarlo y no llegue a la puerta de la salvación. ¿Qué dijimos? Que sabio mundano dice, oye peregrino, ¿para qué vas para allá? Mira, aquí hay una villa que es la villa de la moralidad. En la villa de la moralidad, donde allí viven personas bonitas, personas, ¿cuál es la palabra? Buenas personas, respetables, honorables, caballerosas, gentiles, bien educadas. Y no tienes que ir, dice, de cargar tu cruz y ir a la iglesia y leer ese libro. No, y mortificar tu ego y negarte a ti mismo. No. Si eres una buena persona al final de tu vida, Dios te va a aceptar. Si eres una buena persona, al final hasta un párroco te va a decir, aquí estamos en el funeral de don fulano de tal, que fue un gran padre, un gran esposo, un gran vecino, y hasta te van a despedir con honores. No tienes que ir a la cruz de Calvario y cargar tu cruz como dijo Cristo y todo eso, no.
hay un camino menos gravoso, de tal manera que peregrino es desviado y se va a la ciudad de la moralidad, donde la moralidad es mi aportación a mi salvación, donde la persona cree que pone su bondad. Soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, educo a mis hijos bien. Y Cristo, bueno, es que déjame ya en la iglesia, pero soy una buena esposa, le hago dinero a mi esposo, la comida está a tiempo, la casa está bien, soy fiel, soy buena persona. Ya vimos que el problema de los personajes de moralidad es, número uno, tiene un desconocimiento totalmente de Dios. A ver, Dios tiene un poquito más de 22 atributos. Dime 10 atributos. Ah, bien fácil. Dios es amor. Misericordia, gracia, y hasta ahí llegan la mayoría. No conocen a Dios. Ok, no conocen la ley de Dios. A ver, dime los 10 mandamientos. Te los repiten así todos chuecos y más o menos no los entienden. Y háblame de Cristo. No saben nada. Solamente sí dicen son buenas personas. Y eso es su argumento. Buenas personas. Bueno. Y le dice sabio mundano. Vamos a poner aquí un cuadrito. Sabio mundano le dice a peregrino, aquí en la moralidad, aquí en la villa de la moralidad hay un señor que se llama el señor legalidad y tiene un hijo que se llama urbanidad, que es el tema de la próxima semana. Son dos personas, el señor legalidad y el hijo urbanidad. Y el tema de esta mañana es el señor legalidad. ¿Sí? Ya con esto llevamos 10 sermones, pues ya perdí la cuenta de cuántos llevamos. Y entonces se trata de que estudiemos quién es el señor legalidad o en qué consiste la legalidad dentro del cristianismo. Hay mucha información al respecto, pero voy a sintetizarla. Y casi va a ser un bosquejo nada más, ¿no? La legalidad, hermanos, a diferencia de la Biblia, es que la legalidad o el legalismo son mandamientos de hombres que en los grupos cristianos o religiosos o de sectas a los mandamientos de los hombres le dan el mismo valor que a la palabra de Dios. O sea, el legalismo es donde la persona pone sus mandamientos, les da el nivel de palabra de Dios, y si yo pongo mis mandamientos o vivo bajo los mandamientos del líder, del párroco, del pastor, del el rabino, lo que sea, y yo sigo esos mandamientos, ¿estoy haciendo la obra de Dios? No. El problema es que el legalismo funciona muy bien porque la gente no lee la Biblia. Y es que lo dijo el pastor. ¿Y eso qué? No es Dios. Los pastores no somos Dios. Somos una simple oveja igual que ustedes, hermanos. Yo también soy una oveja. De tal manera que el legalismo, el más que ustedes y nosotros conocemos es el legalismo del catolicismo romano. A ver, oración de San María. ¿En dónde está? Misas a los muertos. Intercesión de los muertos por los vivos. Intercesión de los vivos por los muertos. Purgatorio. Misas. Sacramentos. Confesión a un hombre. Hay una lista que son el legalismo del catolicismo romano y a la buena hora de la Biblia dice,
no tienes facultad de estudiarla, no sabes que tu cerebro estás incapacitado para entender este libro. Nosotros somos los iluminados, ¿no? Y entonces tú, como estás en la oscuridad, siéntate ahí y yo te voy a decir, número 1, Misa María. Pero obviamente la esconden, Misas a María, sacramentos, buenas obras, peregrinaciones, sacrificios, mandas, votos de silencio, votos de castidad, votos de pobre. ¿En dónde está todo eso? ¿En dónde está todo eso? Por eso, sin problemas, denunciamos el legalismo de las religiones. ¿A qué me refiero? Que no está en la Biblia y le dan ese valor. Bueno, cada secta tiene su propia lista. Si tú vas a los de la luz del mundo y tú ya entendiste el legalismo, dices, oiga, ya quiero reunirme con ustedes aquí, ¿cuál es la listita que tengo que obedecer? Número 1, 0 maquillaje, 0 bilé, 0 rubor, 0 aretes, nada de zapatillas, la manga hasta acá, 0 pescuezo, que el pescuezo se tape, y aquí a las 7 de la mañana la oración, y tienes que ir a 5 estudios en el lugar. Por eso es que allá en Guadalajara hicieron su propia ciudad para que todos los días estén viviendo todos juntos y lleguen todos los días temprano a la oración. Oye, pero el líder de aquí ya está en Estados Unidos preso por violación. Cállese, eso no es cierto, ¿no? Bueno, y si vas con los testigos de Jehová, igual. Bueno, número 1, tienes que simbolizarte. ¿Qué es eso? Aquí en este libro le llaman bautizo. Aquí es simbolizar. ¿Qué tengo que hacer? Tomar 10 estudios y te simbolizamos. Aquí dice que solamente a los que están regenerados y nacidos. No. Aquí 10 estudios y te simbolizamos y después te capacitamos para que vayas a tocar puertas y vendas en la atalaya y el despertar. Y queremos que tu santidad se note cuando tengas el callo bien grueso aquí en tu dedo. ¿Y qué tiene que ver mi dedo con el callo? Para que eso significa que has tocado muchas puertas. Muchas puertas. Entonces, aquí te vamos a medir con lo duro del callo. También. Y así, hermanos, la luz del mundo, los testigos de Jehová, los mormones, y llegas ahí a la iglesia cristiana y dices, aquí ya me libré, aquí pastor, aquí hay legalismo. No, aquí es la pura palabra de Dios. Ok. Y nada más que si tú tomas 2 veces a la semana, no la aceptamos. Si usted no viene a los 3 cultos que hay el domingo, no lo aceptamos. Y si sus hijos no participan en el coro o en la banda, bueno, la alabanza, no, todos los hijos tienen que pasar aquí, ¿no? Y a veces son más los que están al frente cantando que los que están sentados, ¿no? Y aquí se tiene que memorizar las 300 cantos que cantamos aquí. Si no, no puede, ¿en dónde está eso en la Biblia? Y hermanos, el problema es eso, ¿qué es lo que le agrada a Dios? ¿Y qué es lo que le agrada a el líder, responsable, párroco, pastor, rabino, lo que sea, que son mandamientos de hombres? Y poco a poco Dios empieza a abrir tu entendimiento y te das cuenta que todo lo que te mandan allí no está en la Biblia. No hay un fundamento. Y terminas más viviendo para agradar a un hombre o a un grupo que a Dios. Por eso, hace muchos años, como 4 años, prediqué un sermón hablando un poquito del tema que se llama santidad o moralidad. ¿Qué exige Dios a los seres humanos? ¿Santidad o moralidad?
Es muy claro, si tú lees la Biblia exige santidad. Sed santo en toda vuestra manera de vivir. No dice ser moralmente irreprensible, no. Sed santo. De tal manera, hermanos, que yo he dicho mucho que la santidad, a diferencia de la moralidad es punto uno de santidad. Punto uno. ¿Por qué? Porque la santidad Dios te la exige en tu mente. Tienes que ser santo en tu mente. Tienes que ser santo en tus pensamientos. Tienes que ser santo en tus sueños, hasta en tu imaginación. Tienes que ser santo en la forma que te expresas. Tienes que ser santo en tu corazón. Tienes que ser santo en tu alma. La santidad externa es la evidencia de que dentro de ti estás limpio, vives limpio, te purificas a ti mismo, hermano. Pero el legalismo, escuchen, y aquí es más claro, el legalismo es un tipo de santidad externa. El legalismo es un tipo de santidad externa. ¿A qué me refiero? Si la hermana llega con ¿cómo se llama? Las mangas hasta acá, ¿no? Y hasta que trae así como más, no sé cómo se llama, como encaje, ¿no? Y luego aquí hasta todo el pescuezo, ni siquiera sabemos si tiene pescuezo o no, pero hasta acá. Y luego le tapan la falda, los talones. Cero maquillaje, cero sombras, cero nada. Uno dice, oh, de acuerdo a nuestro catálogo, es santa. Y aquella hermana no trae manga. Y se ve aquí esa parte del pescuezo, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? El problema es que esa persona es juzgada por lo externo en lugar de lo interno. Hermanos, si hoy no combiné mi ropa, Dios me dice, Humberto, bájate del púlpito. Porque pude haber usado una corbata roja, ¿no? No me gusta tu combinación, Humberto, bájate del púlpito. No, hermanos, Dios, la Biblia dice desde el principio también que Dios es el que mira el corazón, la conciencia y la mente. Tú eres lo que hay dentro de ti. Por eso he dicho yo que la moralidad es un disfraz externo. Es un disfraz externo donde yo aparento ser respetable, honorable, externamente. ¿Por qué? Porque es lo que se ve de mí. O sea, ¿puedo ser depravado y lujurioso si mi esposa está ahí? No, esta es la esposa. ¿Puedo ser lujurioso, alburero, corriente, vulgar si mis hijos están ahí? No, ahí están mis hijos. Soy respetable, soy honorable. ¿Puedo ser un vago quintopatiero ahí en el trabajo? No. O sea, hermanos, la moralidad termina siendo una máscara, un disfraz que me pongo donde me conviene. Y si de pronto estás en el antro, te quitas todo, y las groserías y la vulgaridad y todo lo que habías aparentado. Hermano, por eso es que la moralidad no es mala en el sentido de que es una norma de conducta social, pero no espiritual. Escucha, es una norma de conducta respetable, social. La santidad es universal. O sea, ¿de qué te sirve que tú tienes una imagen respetable, pero tus ojitos son curiosos? Mi mamá, ya hace muchos que murió, mi mamá decía que hay hombres que tienen ojitos groseros. Ojitos, y ustedes como mujeres lo saben, hay mujeres que dicen, es que sentí que hasta te quitó la blusa y se sentó con su mirada. No, demasiada lujuria en un hombre. Y ahora las mujeres también, ¿no? Con un hombre que sea atractivo, híjoles. Entonces, aquí donde empieza esto. ¿Cuál es el problema? El problema, hermanos, es que hay dos extremos que son los que combaten en el corazón de una persona. Si aquí está Juan Pérez parado,
De este lado está el legalismo. ¿Y luego cuál es el otro extremo? Libertinaje. Libertinaje. Y aquí está, híjoles, mi conducta. Por ejemplo, la hermana, la supuesta hermana que está tapada parece monja, ¿no? Va a una iglesia cristiana, pero por la forma que se viste parece monja. Bueno, va caminando, ¿no?, hacia el legalismo, porque ella piensa que así va a tener el favor y la bendición de Dios. Pero sí está muy preocupada si ella de pronto empezara a correr hacia el libertinaje. ¡Ay, qué estoy haciendo! No, ay, ¿qué estoy haciendo? Y se va a quedar aquí detenida. ¡Ay, qué hago! No. Entonces llega un momento donde jala hacia el legalismo o llega hacia el libertinaje. Ese es el punto medio donde la persona empieza a sentirse incómoda. Por eso, este concepto de libertinaje es un concepto peligroso, porque muchos que vienen del libertinaje se van al extremo del legalismo por lo mismo que descendieron en un libertinaje extremo. Ya me quiero portar bien, ¿no? Ya anduve yo, ya fui mujeriego, ya no le hablo a ninguna mujer. Espérate, saluda a tu vecina, no, saluda a tu prima, no. ¿Qué tiene de malo? ¿No? Se van al otro extremo. O igual, el que sale de una piedad exacerbada, deformada, el legalismo, se va al libertinaje. O sea, salen de uno y siempre se van a los extremos. Por eso, aquí el libertinaje, ahorita estoy haciendo nada más la pura introducción, el libertinaje básicamente es el principio de los fariseos, hermano. Es el principio de los fariseos, donde escuchen, ahorita Cristo lo va a decir, te lo vamos a leer, donde ellos, los mandamientos de los fariseos, mandamientos humanos, más de 600 mandamientos humanos, que no estaban en la Biblia, los gobernaban a ellos. Pero el problema de la tradición, como dice Cristo, en Mateo 15 y en Mateo 23, el problema de los mandamientos de los hombres se había vuelto una doctrina de los hombres y se habían convertido en mandamientos de hombres, y los fariseos hacían que el pueblo obedeciera a los mandamientos de los hombres, y dice Cristo, invalidando la palabra de Dios, porque solamente buscan una santidad externa. Si mis hijos cantan en el coro, ay, son más santos que los tuyos, ¿no? Si mi hija llega así vestida como monja, es más respetable que tu hija que se invente eso. Y empieza una lista de grados de santificación externa. Sabemos que una mujer piadosa cuida mucho sus extremos. En la cultura mexicana normal, no en la degradación que estamos viviendo, en la cultura mexicana normal, una mujer, no un hombre, una mujer identifica a una mujer vulgar. No, una mujer identifica a una mujerzuela. Y yo he escuchado entre ustedes, entre las mujeres, es que es una golfa, ¿no? Lo han dicho mujeres. ¿Por qué? Bueno, porque se fueron al otro extremo. Entonces, repito, aquí esa es la gran disyuntiva, que los mandamientos de ese pastor, de ese rabino, de ese párroco, de ese líder de esa religión, los ponen al nivel de la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema de esa gente? Que no estudian la Biblia. No estudian la Biblia. Si la estudiaran, nunca se habría sometido a esa gente. Nunca. Oiga, pastor, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? El texto que usted dice.
No dice eso. Y piensa el tiempo ahí 2-3 meses, pero no más. Cristo dijo, si me amáis, ¿qué? Guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. Nunca dijo, guarda los mandamientos de los hombres. Por eso, en las iglesias legalistas, donde opera más el mandamiento de los hombres, la gente quiere vivir bajo las normas de su lista de santidad externa. Santidad externa. Les han enseñado que desde que entran al lugar de reunión, hay una hermana, esa sí es hermana. No, y si llega una hermana bien feliz, hola, buenos días, carnala, carnala, porque está violando los principios de santidad de esa iglesia. No trae velo, sáquenla. Aquí la Biblia dice, no dice que hay cruces fuera del Nuevo Testamento. Hermanos, ¿de dónde sacaron el velo? ¿De dónde sacaron la trenza? ¿De dónde sacaron el rosario? ¿De dónde sacaron el purgatorio? ¿De dónde sacaron las indulgencias? Puros mandamientos de hombres. Pero, hermanos, recuerden ustedes que a nuestros abuelitos, cuando iban a misa, ojalá y platiques un día con tu abuelito si todavía tienes el privilegio de tenerlo. Abuelito, ¿cómo eran las misas? Ay, hijo, pues hablaban en latín, la daban en latín, porque era mucho para nosotros. Y pues el párroco, y aparte ni sabía hablar en latín, ¿no? Imagínate, entonces es como si llegaras a una predicación y te están hablando en chino o en ruso. No. Entonces les fue prohibido al vulgo estudiar la Biblia. No estaban capacitados para entenderla. Y entonces lo que ustedes sí entienden es la lista de mandamientos de hombres. Sí, obedécenla. Y te habían sacado, igual que Saulo mundano, del camino de ir a la cruz de Calvario. Por eso, los mandamientos de los hombres son tratados como mandamientos de Dios. Los mandamientos de los hombres son respetados como si fueran los mandamientos de Dios. Los mandamientos de los hombres son valorados como si fueran palabra de Dios. Ese es el corazón del legalismo. Ese es el corazón del legalismo. Apenas estamos calentando motores antes de entrar a los textos. ¿Se está entendiendo? Por eso, la importancia de estos principios. ¿Está mal esto? Sí. Porque a la verdad aquí es una religión de hombres, no de Dios. Una religión de hombres, no un culto a Dios. Los fariseos añadieron mandamientos. Imagínate, estabas desayunando en tu casa y llegaba el fariseo. Hermano, buenos días, Dios lo bendiga, ¿no? Sí, hermano fariseo, a sus órdenes. Veo que está comiendo huevo. Sí, me lo preparó mi esposa. Ese huevo lo recogió hoy o ayer. Hoy. ¡Tíralo! ¡Escúpalo! Hoy es sábado y hoy no se trabaja. Esa gallina hay que matarla. Puso un huevo en día de reposos. Sí. O sea, les estoy poniendo uno de los extremos de los mandamientos de los fariseos. No te puedes comer un huevo que lo puso el sábado la gallina porque trabajó el día de reposo. ¿Me explico, hermanos? Entonces, ¿cuál es el problema? Que el legalismo, fíjate, el legalismo pone la lista de esa gente, de esos ignorantes, pone la lista de esas personas y la encadena a tu conciencia, la encadena a tu corazón y la encadena en tu alma para que no te puedas zafar.
Y si tú llegas y entras a ese lugar, hola hermanos, hola. ¿Qué pasó ahí? Ya ese mandamiento de hombre está amarrado a tu conciencia, a tu corazón y a tu alma. Obedeces más al mandamiento de los hombres que a Dios. Y por dentro no hay santidad, no hay temor de Dios, no hay lucha contra el pecado y terminas estando vencido por mandamientos de hombre. Porque el legalismo usurpa la autoridad de Dios. Por eso, ¿qué es lo que hacen estos grupos? Que los mandamientos de los hombres es el yugo que llega a esas personas. ¿Me explico? Los mandamientos de los hombres son el yugo que te ponen en los hombres. No son los mandamientos de Dios. Y llega un momento donde son más importantes los mandamientos de ese pastor, de ese rabino, de ese párroco, de ese líder, son más importantes que la Biblia. Por eso, la Biblia, vamos a ver, ahora sí, vamos a varios pasajes para entender lo que estamos diciendo. Vamos a Filipenses y vean ustedes cómo le llama Pablo. En Filipenses le llama fabricar una justicia propia. Fabricar una justicia propia. Yo mismo, o en mi religión, me someto a los preceptos que mandan en esa religión, los obedezco de todo corazón, y esos mandamientos de hombre los practico y se los presento a Dios. ¿Qué? Sí, estos mandamientos de hombre los obedezco, los temo, los valoro, los obedezco, y cuando yo los practico, se los ofrezco a Dios. ¿Qué te va a decir Dios? Es basura. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, vean ustedes Filipenses 3. Dice versículo 4, dice el apóstol Pablo, y va a hablar de todo el legalismo de los fariseos, de los judíos. Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día, del linaje de David, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Qué tal era el currículum de Pablo? Era 100% irreprensible. Todo esto era justificación por obras. Era salvación por obras. Y dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida, por amor de Jesucristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué? O sea, un judío volteaba y miraba a Pablo, ¿qué? ¿Todo eso lo tienes por basura? Imagínense, porque eso ha acontecido, a mí me ha tocado verlo. Oiga, pastor, pero, o sea, la salvación es por gracia, sí, por ver la fe, sí, creyendo en la obra sustitutiva, expiatoria de Cristo, sí, solo por fe, sí. ¿Y qué hago con mis 30 años de peregrinación de San Juan de los Lagos? ¿Y qué hago con mis votos de pobreza que viví, mis votos de silencio y mis votos de todos esos votos? ¿Y qué hago con todos los años que fui a pisar nopales allá a Tasco y en la marcha del silencio? ¿Y qué hago con todas las flagelaciones que me castigué? ¿Y qué hago con todo eso? ¿Te doy un consejo? Sí, tenlo como basura, porque dice Cristo, dice Pablo que también lo tuvo como basura.
¿Cómo? Es que yo quiero ayudar a Diosito. Quiero ayudar a Diosito con mi salvación. No, no, es Cristo. O es todo o es nada. No podemos aportar nada a nuestra salvación. Él ya lo hizo todo. En la cruz de Calvario, Teretastai, consumado es. Sin esfuerzos humanos, sin méritos humanos, sin obras humanas. Él es el todo por todo, punto. Por eso, aquí, ¿qué le hizo él a su legalismo? ¡Oh! Fuera, a la basura. Vean ustedes en Mateo 15, para que vean ustedes que estamos en el tema. Es que eso es muy fuerte, hermano, y mis buenas obras, pues no sirven para nada. Dice, capítulo 15, y aquí está el principio del legalismo, vean. 15:1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Qué están reclamando estos religiosos? Quebrantan la tradición de los ancianos. ¿Eso es mandamiento malo? Oye, ¿lo estás quebrantando? ¿Por qué permitís que tu hija no llegara con el pescozo tapado? No. ¿Estás quebrantando? ¿Mandamiento de quién? Pues que fue el bisabuelito, el pastor. No. Bueno, aquí está la acusación. ¿Qué responde Cristo? Respondiendo les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? A ver, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Ustedes quebrantan el mandamiento de Dios poniendo encima del mandamiento de Dios tu tradición. O sea, para ustedes es más valiosa la tradición que lo que Dios dijo. Está peor. Eso es lo que está pasando con el legalismo. Esos pastores dicen que sus mandamientos son más importantes que Dios. El problema es que no lees la Biblia. Dice el versículo 4. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre y a la madre muere irrepresiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, él me ofrenda a Dios todo aquello que yo pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a sus padres y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, el papá ya está viejito, está enfermo, no puede sostener a su esposa. La mamá está enferma, está ya viejita, no se puede sostener a sí mismo. Tiene papás dos que ya la vejez los alcanzó. Y el mal hijo no honra a sus padres en la vejez. Porque pregunta: ¿hay alguna edad donde ya Dios te permite deshonrarlos a los padres? No, ¿verdad? Entonces, ese mal hijo malagradecido no da una medicina, no lleva un complemento vitamínico, nada a sus papás. Y lo confrontan: oye, ¿por qué no llegas a tus papás? ¿No? A ver tu cartera. Oye, si te alcanza, ¿por qué no vas a comprar medicina? Es que esto, hermano, es la ofrenda de Dios. Es lo que le está diciendo. O sea, tú quieres llevar la ofrenda al culto, pero te olvidas de honrar a tu padre y a tu madre. Tú, por los mandamientos de los fariseos, estás deshonrando. ¿Qué mandamiento? El quinto mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre. Versículo 6: y no has de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. O sea, ese es el principio con el que se rigen los legalistas, la hipocresía. Y escuchen, en nuestra cultura la palabra hipócrita tiene también un sentido como de una ofensa. Hipócrita, no. La palabra hipócrita o hipócrates era la palabra que se usaba para un actor en el teatro. Un actor. O sea, si tiene que fungir como muy malo y actúa como malo, y la persona como ser humano es un pan, pero actúa como malo, no, está actuando.
De hecho, las mejores películas que vemos son donde los actores nos convencen de su actuación, ¿no? Yo a veces digo a mi esposa, pues, estamos viendo una escena donde dices, qué bárbaro, cómo llora, cómo grita, cómo... Y le digo a mi esposa, y pensar que está actuando, o sea, lo está haciendo muy bien. Entonces, un hipócrita es el que pone cara de piedad, cara así de San Martín, de Porres, ¿no? O cara así de Santa Patricia, pero no, está lejos, no es ella, no es él, está actuando. Y eso es lo que se pasa en el legalismo. La persona está actuando, dando a entender que está bien. Por eso dice hipócritas, y vean aquí, es más importante esos principios del legalismo. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra. Primer principio, el legalismo solamente es de labios, es externo. Externo, no te pintas, no te maquillas. ¿Por qué? Porque tu santidad es externa, aunque en tu corazón odies, aborrezcas a tu papá, a tu mamá, odies a tu esposo, lo estés engañando a tu esposa, lo que sea, es una hipocresía. Este pueblo de labios me honra. 2, su corazón está lejos de mí. En todas las sectas donde hay el legalismo, el corazón de esas personas está lejos de Dios. Lejos de Dios. Dios no está allí, hermanos. Pregunta, ¿por qué? Porque ellos sacaron a Dios. Le queremos honrar con la lista de mandamientos del pastor. Y si Dios sabe, obedezcan a él. O sea, Dios se aparta. Dios, ¿para qué se queda en un lugar donde honran supuestamente a Dios, obedeciendo los mandamientos del pastor? De labios me honra, su corazón está lejos de mí. 3, en vano me honra. ¿Qué beneficio hay de congregarte en una iglesia legalista? Todo fue para los hombres. Buscaba la aprobación de la hermana Gertrudis, buscaba la aprobación del hermano Onésimo. Bueno, ya, ok, el hermano y la hermana ya te aprobaron. Hermana, qué santa oíste tú, qué santa estuvo, ¿no? Aunque venías con tu corazón cargado de odio y de envidia, no. Dios escudriña la mente y el corazón. Número 1, versículo 8, de labios me honra. 2, su corazón está lejos de mí. 3, en vano me honran. ¿Y cómo logran todo esto? Enseñan como doctrinas, tratamientos de Dios. Aquí está el problema. Hermano, si yo me preocupo por un crecimiento en mi santidad personal, ¿estoy siendo legalista? ¿Cuál es la respuesta? No, es que tú usaste la palabra correcta. Si tú estás creciendo en una santificación progresiva y personal, estás bien. No estás hablando de crecer en los mandamientos de los hombres. ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Pedro? Sed santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, tus diversiones son santas. Hermano, ¿está mal el PlayStation? A ver, este fin de semana, ¿cuántos enemigos mataste? Bueno, yo llegué a 3,500 matando. Sí, bueno, es que ese es el juego. Pues si podemos poner adulterarlo, pues también, ¿no? No. O sea, hermanos, hay diversiones que no tienen nada de santas, ¿no? Donde dices groserías, donde matas, donde tranzas, donde muchas. No. O sea, por ejemplo, el bungee. O sea, cuando yo dije, ¿qué? Cuando lo sacaron y hicieron muy público, dije, ¿qué? No, ¿cómo crees? Vamos allá. No. O sea, cuando tú ves que una persona sale en silla de ruedas con muleta del hospital porque se lastimó la espalda, ¿no?
y volteé a ver a ese tipo de supuesta diversión. ¿Qué? Están locos. ¿Cómo se juega la salud y la vida lanzándote con una cuerda que cualquier momento se puede romper? Pero fíjense más. O sea, aquí lo que yo simplemente quiero entender es que ahora evalúen, midan, chequen si en esta iglesia estamos diciéndoles sigan mandamientos de hombres. Y si en esta iglesia les hemos estado diciendo que sigan mandamientos de hombres, por favor no regresen. Por favor no regresen. ¿Saben por qué? Porque ya nos echamos a perder nosotros y los vamos a echar a perder a ustedes. Váyanse, váyanse, váyanse. Si aquí en esta iglesia obedecen a los mandamientos de hombres. Pero también les digo una cosa, si en esta iglesia este libro nos manda a obedecer a Dios, quédense. Porque desde los que están al frente y los que están sentados, estamos luchando todos los días por obedecer cada vez mejor a nuestro Dios. Entonces, ¿qué es el legalismo? Obedecer mandamientos del hombre. ¿Qué es la santidad? Obedecer a Dios. ¿Y cómo lo obedezco? Bueno, la norma de vida para obedecer a Dios es su ley moral de Dios. Ella me dijo que está bien y que está mal. Es con la ley de Dios. Y si yo empiezo a obedecer la ley de Dios, la uso como una herramienta para entender qué está bien en mí y qué está mal. Y si yo a la ley de los 10 mandamientos me va a querer 1, 2, 10. ¡Ay! Estoy bien mal dentro de mí. Y es Él usando su ley la que me está diciendo que estoy mal. No es ningún hombre, es la ley de Dios. Y entre más obedezco su ley, más empiezo a crecer en santidad. ¿Qué es la santidad? La sujeción de un hombre a la voluntad moral, legal, espiritual de Dios. Me someto a su ley y mi obediencia a su ley, mi sujeción a su ley hace que empiece a crecer en santidad. Y escuchen, el verdadero creyente dice que es uno de los efectos del nuevo pacto. El verdadero creyente que crece en santidad, que crece en temor de Dios, empieza solito a crecer en santidad. ¿Por qué? Porque el temor de Dios 3 cosas hace. Número 1, el temor de Dios me hace consciente que hay un Dios que tiene muchos atributos que me están mirando. El temor de Dios me hace consciente de que Dios no es un espectador nada más, sino que va a tomar acción contra mí si yo estoy mal, o va a bendecir mi vida si yo estoy bien. Y en tercer lugar, que yo entiendo cuáles son mis responsabilidades. De tal manera que el temor de Dios me hace crecer en santidad sin que nadie me vea, aunque esté yo solo, aunque mi familia esté de vacaciones un mes, ahí estás tú viviendo rectamente, porque sabes que nadie te ve horizontalmente, pero hay un Dios que sí te ve verticalmente. Y ese temor de Dios te hace que no te estés pasando de listo todas las vidas. Por eso el pasaje que vimos ahorita de Filipenses, ¿cómo le llama Pablo? Tener mi justicia propia. Me justifico con mis propias normas que yo he creado. Por eso, entonces, si yo empiezo a crecer en santidad, ¿ese es legalismo? No. No, porque aquí no tiene que ver nada con los mandamientos del hombre, ¿no? Por eso, la ley moral de Dios termina siendo la herramienta que me ayuda a crecer en santidad. Y ahí no hay ningún mandamiento. Porque la misma ley de Dios, muchas gracias. Porque la misma ley de Dios me está diciendo qué es lícito y qué no es lícito. La misma ley de Dios, hermanos, dice Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Tengo que discernir si eso me conviene o no. De tal manera que es la ley de Dios donde es Dios el que me está diciendo esto sí, eso no, eso sí, eso no. No es el hombre. No es el hombre.
repito, te has dejado engañar porque no leías la Biblia. Por eso, este legalismo no es más que, hermanos, salvación por obras. El legalismo, ahorita nada más lo estoy viendo desde el punto de vista del Señor legalidad. Pero el legalismo lo vimos en el sermón pasado, que también ya está en el YouTube. Se llama La Villa de la Moralidad. Ese fue el tema de la semana pasada. La Villa de la Moralidad, que no es más que la doctrina de salvación por obras. Pues se predicó aquí. Salvación por obras. ¿Sí? Ganarme la salvación. ¿Cómo? Haciendo obras. Si tú vas al Catecismo Romano, ¿cómo te presenta la salvación? Número 1, tienes que nacer en esa religión. Número 1. Número 2, te tienes que bautizar. Número 3, te tienes que confirmar. Número 4, tienes que hacer tu primera comunión. Número 5, tienes que guardar todos los sacramentos. Número 6, tienes que practicar la confesión verbal a un párroco, ¿no? Siguiente, tienes que practicar la comunión. ¿Cómo se llama? La hostia. ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es tu nombre? La comunión, la hostia. Comulgar. Y después ahí, entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que la persona se está ganando la salvación. Y aparte, hace obras, y tú platicas con muchas personas ahí, oye, ¿por qué haces todo eso? Les estoy haciendo mi caminito haciendo. ¿Por obras? Sí. Bueno, vean ustedes, este ejemplo me va a ayudar mucho. La semana pasada puse este ejemplo, pero necesitamos recordarlo. La Biblia enseña que la muerte es como un río, ¿no? Un río. Así también nuestro hermano Julián lo enseña. De este lado está la persona que está mirando. De este lado es la tierra, de este lado es el cielo. Y el legalista le enseña a esa persona a construir su puente hacia el cielo, y esta persona pone un porcentaje de obras, pone un 50%, según ella pone un 75%, pone un 10% en su salvación. Ya puso, y esa persona dice, bueno, que Dios ponga el otro porcentaje, porque le preguntan, oye, pero entonces, ¿y Dios? ¿Estás haciendo tu salvación y Dios? No, sí, yo pongo de mi parte, pero si te hace falta algo, que Dios ponga el 5% de la salvación, o me ponga el 10%, pero ¿para qué lo hago trabajar tanto? Yo pongo esos porcentajes en mi salvación. Entonces, la primera función del legalismo es donde el legalismo le enseña a ganarse la salvación por obras. Y la salvación por obras es lo más maldecido por Dios en toda la Biblia. ¿Por qué? Decíamos, vean ustedes, salvación por obras, menosprecian la cruz de Cristo. ¿Para qué la necesito? ¿Menosprecio toda la encarnación? Sí. ¿Menosprecio el sacrificio de Cristo? Sí. ¿Menosprecio la elección incondicional? Sí. ¿Menosprecio la predestinación? Sí. ¿Menosprecio el llamamiento eficaz? Sí. ¿Menosprecio la justificación por gracia? Sí. ¿Menosprecio la expiación? Sí. ¿Menosprecio la propiciación? Sí. ¿Menosprecio la adopción de Dios? Sí. Todo esto lo menosprecio. Les dije la semana pasada, el legalista le hace así.
Y fíjense, esta persona dice, yo soy mi propio Salvador. ¿Por qué? Porque cuando llega al cielo, ¡hey! ¡Ya llegué! ¡Ya llegué! ¿Hay alguien ahí? ¿Quién me va a abrir? ¿Cómo creen? ¿No saben quién soy yo? ¿No saben quién soy yo? Otra vez, yo trabajé en mi salvación, yo hice las obras, bueno, no me dijo Dios cuáles, pero no me va a despreciar mis obras. Yo soy mi propio Salvador. Y cuando escuche Mateo 25 esa persona y le digan, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado por Satanás y sus ángeles, preparado para Satanás y sus ángeles. Lo vamos a ver más adelante esto, más claramente, en dos personas que peregrinos se encuentran en el camino. Allá el diálogo, ¿no? Ignorancia en presunción. Fíjense. Ah, caray. Perdón. Oh. Uy. 8 hojas. Ah. Hay dos personas en gracia y presunción. Estas dos personas tienen un pequeño problema. Hago un comentario contigo. 5 minutos más. Están dormidos, echados, y les pregunta Peregrino, ¿y ustedes qué hacen aquí? Descansando. Ya entramos por la puerta. ¿Y cómo entraron? Nos saltamos. Dice Juan 10 que son salteadores. No, esos no entrarán. Mira, como quieras, pero ya entramos. Lo importante es estar en el camino. Bueno, verdaderamente no están en el camino. No están en el camino. Piensan que están en el camino. ¿Cuánta gente va a la iglesia y piensa que es salva? ¿Cuántos? Uy, hermanos. Bueno, ¿cuál es el problema de estas dos personas? Número 1, malentienden la naturaleza de la salvación. Si una persona en su grupo hizo cosas así, se salva. Malentienden la naturaleza de la salvación. Y número 2, malentienden el propósito de la salvación. ¿A qué me refiero? Pues haciendo obras soy salvo. Bueno, así, hermano, yo tengo como 5 años de asistir a la iglesia. ¿Cómo que no soy salva? No hay iglesia que se salva. Hermano, pero yo no he faltado ningún domingo. Ay, perdón, déjame leer. Después de media hora. Hermano, ¿qué están leyendo en su casa? No, es que sigo buscando acá que ¿dónde está la salvación para asistir 5 años a la iglesia? Estoy buscando a ver si encuentro. Obviamente no está, ¿verdad? Digo, para que la hermanita diga, tengo tantos años de ir a la iglesia, no es por asistir tanto tiempo. Es por creer en la obra perfecta de Jesucristo. Entonces, malentienden la salvación. Creen que en su grupo que estaban ya tenían la salvación y lo único que hicieron fue obedecer a mandamientos de hombres. Y número 2, malentienden el propósito. Creen que decir, ya donde este paso ministro nos declara hijos de Dios, perdonados y salvados, como si fuera palabra de Dios. Es que el pastor hasta me bautizó. Y pues por eso tengo 5 años de estar aquí, viendo cómo otros pasan y hacen el ridículo. Es que Dios no me dio el don de criticar.
¿no? Perdón. Entonces, no hacen nada. Creen que es así nada más como salvación contra las llamas del infierno. Ya lo tengo, ya puedo descansar. Si no estás obedeciendo y sujetándote a Dios, no. Por eso, hermanos, siguiente pasaje. Vamos rápidamente al poco tiempo que me queda. Ya me consumí mucho. Mateo 22. Mateo 22. Ven ustedes, la pura lectura va a ayudarnos a entender lo que estamos diciendo. Mateo 23, 1 en adelante. Mateo 23, 1. Entonces habló Jesús a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guarden, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. Y aquí dice, porque dicen y no hacen. Ese es el principal punto de un legalista. Él te pone mandamientos que ni él mismo obedece. Dicen y no hacen. 2, 4, versículo 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas las obras suyas para ser vistos. Este es otro problema del legalismo. Exacerba el ego humano. Yo hago más que tú. Yo soy más alto que tú. Yo sí guardo toda la lista de nuestra iglesia. Y todo lo hacen para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterias y extiende los flecos de sus mantos. Y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llame rabí, porque uno es nuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿El legalista ayuda a que entren a la gloria? No. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el doble del templo, es un don. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es un don. ¡Necio! ¡Ciego! Porque ¿cuál es el mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por todo lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe! Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, ese es el problema de un legalista. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato,
para que también los de afuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera la verdad se muestran justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos! Y decís, si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí que yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre ustedes toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Está Jesucristo juzgando el legalismo? ¿Mandamientos de hombres? ¿Tradiciones de hombres? ¿Valían algo? Nada. No vale nada. Por eso, son muchas horas las que me encontré. Es que son más pasajes para enriquecer. ¿Cómo puedo evitar el legalismo en mi vida? La mejor forma de evitar el legalismo es pregar el evangelio. La predicación perfecta para eliminar cualquier tipo de legalismo en la iglesia es el evangelio. ¿Por qué? Ya dijimos, el legalismo es: yo pongo mis méritos, mis obras, mis sacrificios y se los ofrezco a Dios. En el evangelio, ¿quién presentó su sacrificio a Dios? Cristo. Es que yo quiero ayudar a mi salvación, no sirve. Es que quiero poner mis obras, no sirve. Es el evangelio de Cristo el que pone su obra perfecta, su vida perfecta, su sacrificio perfecto, y es presentado ante el juez del universo, y el juez del universo castiga a Cristo en mi lugar, y yo soy perdonado porque Él ya ocupó el lugar que yo me merecía. El evangelio de Jesucristo limpia a la iglesia de cualquier tipo de legalismo. Esa es la mejor vacuna contra el legalismo en una iglesia. Si esa iglesia está constantemente predicando la obra de Cristo, en la cena del Señor, en los bautizos, en todo se predica la obra de Cristo, hermanos, no hay una rendija donde se meta el legalismo. Porque no son tus méritos ni los de tu religión, no. Ahora, la salvación por obras no existe, no sirve. Nadie puede ser salvado por obras. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, pero la persona salvada solita empieza a producir buenas obras. Y aquí es donde alguien diría: hermanos, pero esa es la puerta para que se dispare el legalismo en la iglesia. No. ¿Por qué? Porque si una persona dice: yo doy 5 estudios a la semana, ¿bien? Yo la semana voy a ser pastor, ¿bien? Hermanos, este fin de semana me van a nombrar misionero y me voy a ir de misionero a África. ¿Sí?
Pero si alguno de ellos está jactando, por favor, Efesios 2:20. ¿Sí? Efesios 2:20 es la solución contra cualquier tipo de legalismo que se quiera levantar en tu corazón. Efesios 2:20 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Qué significa? Hermanos, voy a ser pastor. El domingo me toca. Qué bueno, ya estaba preparado por Dios. ¿Qué? Sí, dice la Biblia que todas las buenas obras ya fueron preparadas por Dios. Entonces, simplemente vas a estar en el tiempo de Dios para que hagas lo que Dios está mandando. ¿Y qué? ¿No hay un reconocimiento para mí? No. Estás cumpliendo las buenas obras que ya estaban preparadas para ti. Llego allá, hermano, es que doy 14 estudios a la semana. Y yo, aquí no hay ningún reconocimiento, ni nadie me dice nada, y ni te vamos a decir. ¿Por qué? Porque son buenas obras preparadas por Dios para que vivas en ellas. Dale tu gracias a Dios de que te consideró para hacer esas buenas obras. Eliminada la jactancia y el legalismo. Porque cada quien, conforme a la edad que tiene Cristo, si es bebé en Cristo, si es niño en Cristo, si es adolescente en Cristo, si es adulto en Cristo, si es padre en Cristo, si es anciano en Cristo. Hermanos, cada uno estamos en diferente edad y debemos de cumplir las obras que Dios preparó de semana para que anduviésemos en ellas. ¿Se entiende? No hay jactancia, simplemente estoy obedeciendo lo que Dios me preparó. Si de pronto Dios de la providencia abre un nuevo lugar, ustedes saben que estuvimos yendo a Zacatecas por mes, esperando que Dios abriera por ahí algo. Y vamos a suponer que hubiera prosperado. Aplausos, hermanos, aplausos. Es que yo espero que ya la iglesia me conozca, porque ya estamos yendo a Zacatecas a predicar. Y de verdad, voltéense, mírenme, les digo, oye, a propósito, ¿cuándo van a pintar esa parte de mí? No hay ningún reconocimiento. No, Humberto. Son las buenas obras que Dios preparó para ti antes de la fundación del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el elogio más grande que tú puedas recibir es el de Dios. ¿Y qué crees? Y ya con eso termino. Perdón, me faltaron casi 5 hojas de toda la información que... El elogio más grande que un cristiano puede recibir después de terminar su ministerio en la tierra, que fue llamado, perdonado, justificado, salvado por Dios, y haga muchas buenas obras. Vamos a poner como ejemplo el apóstol Pablo. ¿Cuántas iglesias fundó? ¿Cuánto sufrió? ¿Cuánto lo apedrearon? Casi estuvo a punto de morir varias veces. Y dijera, Señora, me imagino que a mí me vas a premiar más que todos, ¿no? Y de verdad yo creo que se nos va a quedar mirando Dios conmigo. ¿Qué esperas? No te entiendo. Es que va a haber mucho reconocimiento de hermanos. Padre, yo oí más que todos que en la iglesia. Yo iba a bendecir más que todos en la iglesia. Yo di más que estudios que todos en la iglesia. Todos van a ser medidos con esta Mateo 25, por favor. Y con eso terminamos. Hay mucho que decir, hermanos, pero es un pastel muy sabroso que podríamos sacar más de la nave. Mateo 25. Vamos a leer desde el 20 y 21. La parábola de los talentos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, he aquí he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y sus hijos, y su señor dijo,
glorioso es este hijo mío, eres bendecido, serás mi favorito. ¿Qué le dijo? Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Versículo 22, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, y produjiste mucho. ¿Por qué le dijo? Bien, puedes ser fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. ¿Les digo lo mismo? Che, escuchen. Dios a cada creyente le da una capacidad. El de 5 produjo al 100% 5 y lo más que dijo fue siervo fiel. El de 2, conforme a su capacidad nada más de 2, dio el 100% y le dijo lo mismo. Bien, buen siervo, bien, entra en cosas. Ese es el máximo título. ¿Por qué? ¿De qué te puedes jactar tú, yo, vosotros, ellos? ¿No? ¿De qué te puedes jactar si esas buenas obras que tú hiciste en vida, Dios ya las había preparado antes de la fundación del mundo? O sea, Señor, perdón, ok, sí sabía, pero soy Pablo, ¿me reconoces? Sí. El que sufrió, Señor, hice casi todo el Nuevo Testamento. Nada más igual que ese, un ciego infiel todo. Esa mirada de Dios. Sí, es todo. ¿Por qué? Porque todas esas buenas obras las hice para ti y fueron preparadas para caminar en ellas antes de la fundación del mundo. Si hubiera gloria sería para mí, que soy Dios, no para ti. Mi obediencia fue la que pusiste en práctica. Los resultados, hermanos, por favor, eso nunca lo olviden. Los resultados son de Él. O tú y yo podemos producir una salvación. Ni en nuestros hijos, hermano, ni en nuestro cónyuge. Así es. Entonces, regreso. ¿El legalismo es peligroso? Sí. ¿Nos hace quebrantar los mandamientos de Dios? Sí. ¿Nos hace ignorar la ley de Dios? Sí. ¿Nos hace ignorar a Dios? Sí. ¿Invalidar su palabra? Sí. Es peligrosísimo. Y si alguien quiere después de estudiar, uno de los temas que vamos a usar era los judaizantes, que no es más que legalismo también. Espero que con esto entendamos que la iglesia no puede tener mandamientos de hombres, no puede tenerlo. Tenemos una organización en la iglesia que está fundamentada con puros principios bíblicos, ¿no? Pero mandamientos de hombres, no, y de verdad se los invito. Si aquí empiezan a ver, es que es el mandamiento del pastor, es el mandamiento de la familia fulana, váyanse. Ya nos echamos a perder. Y Dios ya se está. Dios no está en todos los grupos legalistas. Y la última pregunta. Dios ha estado un día en la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Dios ha estado en un sistema de legalismo. Bendito Padre Celestial, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, ahora entendemos por qué solo a ti obedecerte, solo a Cristo obedecer, solo el Evangelio obedecer. No necesitamos nada más que la obra de Cristo para obedecerte, para temerte, servirte, sujetarnos voluntariamente, Padre. Gracias por ayudarnos a entender que no necesitamos los mandamientos de los hombres, no los necesitamos. Que lo que necesitamos es conocer tu ley, conocer tu voluntad, conocer tu verdad, conocer tu doctrina y someternos a ella.
Gracias, Padre, por todos los años que nos has ayudado a no poner mandamientos de hombre en la iglesia, y ayúdanos a expulsar al Señor legalidad de nuestra iglesia. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.